Vamos a recibir, para hablar de la situación que atraviesa el país, al dirigente social, líder de la CETEP, Juan Grabois. Muy buenas noches, Juan, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, gracias por su disposición para tener este diálogo. No, por favor, hablo con Cristina, ¿no? Sí, correcto, sí, con ¿Qué Cristina. tal? Bueno, un gusto. Un placer, Juan. Preguntarle ante todo, ¿cómo ve usted la situación del país en este momento? Yo veo una situación catastrófica. Veo, desde que tengo uso de conciencia, ¿no? Cuando yo empecé a participar de actividades sociales a los 18 años, en plena crisis del 2001, y veo que no podemos salir de una espiral descendente de degradación, aunque hayamos tenido mejores y peores momentos durante estos años, ¿no? Y lo que veo hoy es que no hay ninguna perspectiva de transformación que permita planificar un futuro distinto donde todos los argentinos podamos tener tierra, techo y trabajo. Es decir, ni siquiera grandes pretensiones, ¿no? Un pedazo de tierra para construir tu casa, los materiales para construirla y un laburo para bancar esa vivienda, para ganarte el pan con el sudor de tu frente, para salir de la trampa del asistencialismo, que es un círculo vicioso, que es una perversión de la política social y que no le hace bien a nadie. Juan, sabe que yo lo escucho y quiero ponerme en el lugar de tal vez los oyentes que consideran que usted como dirigente social es alguien más vinculado al pedido de planes sociales y hoy lo escuchan criticar los planes sociales y llamarlos asistencialismo. Le pido que nos cuente sobre su posición al respecto de este tema, porque de alguna manera lo que yo leo en sus palabras es que usted está diciendo la gente necesita trabajo, no un plan. Y le pido entonces desarrollar este punto que por lo menos plantea un cambio con respecto a lo que muchos creen de un líder de un movimiento social. Lo que pasa es que también hay mucho prejuicio, hay desconocimiento, siempre desde los distintos lugares, ¿no? Nosotros, en nuestra organización, que es un movimiento que surge en esos años, siempre repudiamos el abordaje asistencial a los problemas sociales y por eso dedicamos nuestra vida a miles de jóvenes, algunos de clase media, otros de clase media alta, otros pobres, jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres, a crear cooperativas de trabajo. ¿Por qué? Porque el mercado laboral en el siglo XXI, no solamente en Argentina, en toda América Latina y en muchos otros países del mundo, no absorbe a la totalidad de la mano de obra disponible para trabajar, porque toda la gente de nuestro pueblo quiere trabajar. Entonces, crear formas alternativas y creativas de trabajo, que si hubiera una planificación nacional a largo plazo que trascienda una gestión de gobierno, podría permitir una economía plural con un sector privado pujante, con un sector público eficiente y con un sector social de cooperativas y emprendimientos comunitarios que permita garantizar por lo menos un trabajo mínimo, un trabajo con un ingreso equivalente a la canasta de pobreza. Eso se puede hacer, es posible en la Argentina y es por lo que luchamos los movimientos sociales. Nosotros siempre, no solamente hemos peleado, podemos mostrar, Cristina, si vos o cualquier oyente quiere venir a ver alguna de las cientos de cooperativas que hemos formado con cartoneros y recicladores, con horticultores, con fruticultores, con trabajadores textiles, los polos de costura que hemos confeccionado, una enorme cantidad de pequeñas obras de mejoramiento barrial, de construcción de viviendas, etcétera. Por ahí nos entenderían un poco mejor, ¿no? Entonces, por ahí a veces Juan, usted quiere decir que para usted el gobierno no quiere terminar con el asistencialismo. ¿Cree que el gobierno usa a los pobres? Yo creo que la política usa a los pobres. En general, la política tradicional usa a los pobres. Y esto es transversal a los partidos, ¿no? Yo no me... Pero usted estaba ilusionado con el gobierno de Alberto Fernández, con el regreso del kirchnerismo. Yo estaba ilusionado. Bueno, a ver, yo creo que plantear el tema del kirchnerismo ya por ahí es meternos en
en una calificación que es difícil meter a toda la coalición del Frente de Todos en el kirchnerismo, ¿no? No todos se autoperciben de esa manera y por ahí incluso para determinada audiencia, por ahí la audiencia de este programa es una descalificación utilizar ya la palabra kirchnerismo, porque hay un cierto sector de la sociedad que cualquier cosa que tenga la letra acá cerca está estigmatizada, entonces se pierde por ahí la posibilidad de enriquecer el debate. Pero efectivamente, yendo a contestar la pregunta que me haces, yo estaba ilusionado de que este podía ser un gobierno de transformación fructífera de la realidad. Estaba ilusionado que podía ser un gobierno que pudiera sacarnos de una situación de endeudamiento externo muy grave y de pobreza muy grave que dejaba a Mauricio Macri con un 35% de pobreza y un endeudamiento sideral, que era peor a la situación que dejó la expresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Objetivamente los datos del Observatorio de la UCA marcaban un aumento de 10 puntos de la pobreza en un gobierno que había sido electo con la promesa de pobreza cero. Y tenía esperanza de que este gobierno iba a reducir la pobreza a través de una política que fomente el trabajo. Después pasó la pandemia y hoy, con algunas medidas que se toman, yo ya no tengo más esa esperanza. Yo tengo la esperanza hoy de que el gobierno administre una crisis de la manera más adecuada posible y que sea una transición hacia algo mejor que venga en el futuro. Es decir, percibo que lo que está buscando el gobierno es contener y no transformar. Contener una crisis, que no se le desborde, que no se le vaya de las manos, y no transformar. Ahora, por lo que uno puede ver en el gobierno, lo que ellos buscan del futuro, lo que espera Cristina del futuro, que no sé si usted coincide, Cristina es el verdadero poder en este gobierno. ¿Qué piensa usted? No, para nada. No dice que coincido en lo más mínimo. No, el gobierno, por su forma de funcionamiento, el gobierno argentino tiene un solo, el Ejecutivo es unipersonal en Argentina. El Ejecutivo es unipersonal. Y además, yo sé que no pudo echar un subsecretario el presidente. Juan, pero no pudo echar un subsecretario el presidente. ¿Cómo me va a decir que el poder ejecutivo es unipersonal? ¿Dónde está el presidente? Es un gobierno de coalición donde hay gente que piensa muy distinto. Como yo, por ejemplo. Yo soy parte de la coalición del Frente de Todos. ¿Usted cómo se define, Juan, como kirchnerista o como peronista? No, de ninguna de las manos. Yo soy un humanista cristiano. Ni como peronista ni como kirchnerista. Soy un humanista cristiano. Esa es mi definición ideológica, si se quiere, o de pensamiento. Sí. Y soy parte de una coalición, pero no soy parte del gobierno. Es decir, se puede ser parte de una coalición política sin ser parte de un gobierno y sin estar de acuerdo con las medidas que toma este gobierno. Y ahora, yo no estoy de acuerdo con algunas medidas que toma este gobierno, con otras sí. Con algunas medidas que toma este gobierno no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con profundizar el camino del asistencialismo. Ahora, ¿por qué soy parte de la coalición a pesar de eso? Porque en la vida hay que elegir, lamentablemente, entre Guatemala y Guatepeor. No entre, lamentablemente, en esta forma de política que existe desde que yo tengo uso de conciencia, hay que elegir entre Guatemala y Guatepeor. Y yo considero que Guatepeor es Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos. Y que esto es Guatemala. Entonces, ahora eso no va a impedir que yo pierda mi libertad de pensamiento y mi libertad de opinión para poder hacer una crítica, que yo creo que es una crítica profunda, pero además que es una crítica que le cabe a toda la política. Ahora, usted recién decía, Juan, que espera... asistencialista en relación a la problemática de la pobreza y la desigualdad. Yo coincido con usted en eso. El asistencialismo es una trampa para el futuro, para cualquier futuro digno. Ahora, usted decía recién, usted dice, este es un gobierno de transición, espera que el futuro sea mejor, pero el plan futuro de Cristina Kirchner es Máximo Presidente. ¿Usted cree que Máximo Presidente es un futuro mejor? Mira, Máximo yo lo conocí hace unos 2 años. No sé si usted tuvo la posibilidad de hablar con él, Cristina. Yo no. Bueno, los Kirchner no suelen hablar con los periodistas que no están de acuerdo totalmente con ellos. Yo no sé si todas las personas que usan el mismo apellido son necesariamente iguales o tienen la misma personalidad, ¿no? Mire, Juan, yo al principio de esta charla le agradecí a usted por su disposición a hablar, porque todos los días llamamos con nuestra producción a alguien del gobierno y todos los días nos dicen que no.
Qué lástima. Bueno, efectivamente hay gente que le gusta más hablar con la prensa, gente que le gusta menos, pero yo le puedo decir lo que yo sé de Máximo. Primero, que es una persona muy dialoguista, más dialoguista que yo, digamos, ¿no? Muy inteligente y con muy buenos sentimientos. Después va a haber gente que crea que esto no es así, que tenga un prejuicio, porque la verdad es que no creo que lo conozcan mucho a él. La única función importante política que cumplió es la que hoy cumple como jefe de bloque del Partido Justicialista, creo que, no, perdón, del Frente de Todos, creo que lo está haciendo, de hecho, bastante bien. Y eso es la posibilidad. Y creo que hay que escuchar y hay que ver lo que él plantea y lo que él quiere hacer, ¿no? Sin prejuicios. Ahora, usted mismo acaba de decir, sí. Juan, que el único cargo que detentó es el de jefe de bloque y lo otro que detenta es el dedo pulgar hacia arriba de su madre. ¿Usted cree realmente que una carrera política digna para aspirar a la presidencia puede contar solo con ese camino casi hereditario, casi monárquico, que está en las antípodas de lo que usted acaba de decir que lo define, que es el humanismo? Mira, yo creo que hay que tratar de medir las cosas con la misma vara. Mauricio Macri era el hijo de Franco. Y todos decían, discúlpame la vulgaridad, qué boludo que es Mauricio Macri. Y qué genio que es Franco. Pero ganó elecciones como diputado, como jefe de gobierno, llegó a la presidencia elegido después de hacer una carrera política que usted o sea, puede también, discutir la carrera de Macri, puede discutir también. la carrera de Macri y la figura de Macri, pero digo... Pero, ¿hubiese sido lo que fue si no hubiese sido el hijo de Franco? Seamos sinceros. ¿Hubiese sido lo que fue si no hubiese sido el hijo de Franco? Mire, esa es una discusión que puede plantearla de la manera que usted quiera, pero hay una carrera política que Macri hizo, incluso le podría decir, contraponiéndose a lo que el padre quería. Usted sabe que el padre quería que él se quede a cargo de las empresas de la familia. O sea, Macri hizo una carrera contra los designios del padre. Pero lo que sí estoy convencido, y lo tengo claro, es que si no hubiese sido el hijo de Franco, su vida hubiese sido muy distinta. Todos estamos condicionados. Y si usted no fuera amigo del Papa, tampoco tal vez estaríamos hablando hoy, Juan, y sin embargo estamos hablando. Pero si por eso uno está muy condicionado, no sé qué tiene que ver el Papa en esto, ¿no? Bueno, pero digo, pero es que es la misma relación que usted hace entre Franco y el hijo. Yo porque usted está descalificando a Máximo por ser el hijo de alguien. Y yo creo que no hay cosa más injusta que calificar o descalificar a alguien por ser el hijo de alguien. Me parecía muy injusto cuando se lo hacía la Amazon con su tío, creo que era. Mire, yo no lo descalifiqué a Máximo, sino que le pregunté a usted si el futuro mejor que usted esperaba... Pero eso es verdad. No creo que sea verdad. Lo eligieron un montón de personas que no son... Porque él es pluralista y los votaron más del 50% de los argentinos. Y estaba su nombre. Y usted dice que lo hubieran votado si no fuera por Cristina. Yo digo que lo votaron. ¿Cuál es la motivación de la gente para votarlo? Es subjetivo de cada persona. Algunas personas les caerá mejor, otras les caerá peor. Otros piensan que por el ser hijo de Cristina representa determinadas cosas. Muchos seguramente pensaron que Macri, por ser parte de un grupo exitoso de empresarios, representaba determinadas cosas, grupo de empresarios que tampoco construyó él. Entonces, las descalificaciones por los vínculos familiares me parecen injustas tanto en el caso de Macri, al que subestimaban, como en el caso de Máximo. Me parece injusto. Yo no lo descalifico. Ahora, si le parece, seguimos después de las noticias. Lo que digo es que en la democracia la herencia dinástica no es lo que suele predominar. Bueno, pero eso es una impresión mía. Más antigua del mundo? ¿Cómo? ¿Cuál es la democracia más antigua del mundo? La griega. Bueno, la griega en términos históricos, pero la democracia republicana, la norteamericana, ¿no? Fue la primera democracia. Digamos que sí, digamos que sí, bueno, pero podemos explorar antecedentes de los orígenes de la República desde la Magna Carta de Inglaterra, digamos. Bueno, pero si vamos a la democracia... Grecia y Roma también. Esa era una democracia cesantaria, una democracia con voto universal, vamos a decir, parecida a la democracia moderna, la norteamericana. Tuvo 2 presidentes que fueron padre e hijo. Y eso era antidemocrático. ¿Usted se refiere a quién se está refiriendo? ¿A los Bush? Sí. Bueno, pero no puede... Usted está comparando a Máximo y a Cristina con los Bush.
No, yo estoy comparando un padre y un hijo con una madre y un hijo. Bueno, está bien, lo acepto, lo tomo, es su posición y lo tomo. Y ¿sabe qué me gusta? Que estamos discutiéndolo y hablándolo, que esto es un lujo en Argentina. Pero después de las noticias las seguimos, Juan, ¿le parece? Bueno, dale. Genial. Confesiones en la noche, por Mitre. Sesiones por Radio Mitre, este sería el horario en que estamos comenzando el programa, pero hoy arrancamos antes porque tomamos la posta del fútbol. Le mandamos un beso a Gonzalo Sánchez, que se está recuperando de coronavirus. Y estamos conversando con Juan Grabois, con el dirigente social que muchos también identifican con una cercanía con el Papa Francisco. Usted es amigo del Papa, Juan, ¿verdad? Un poco por la relación de su papá con el Papa, y que de alguna manera ahí quedó un vínculo muy afectivo y luego los unió de alguna manera a la tarea social, ¿no? No, ese es otro mito que hay. Mi papá y el Papa se vieron una sola vez en la vida. En un encuentro muy casual, en un café. Eso es la historia que recuerda a mi papá. De hecho, el Papa no lo recuerda. Yo lo conocí a Bergoglio en el año 2005, cuando yo estaba terminando mi carrera de abogacía y redactamos un recurso de amparo con un abogado ya recibido en el entonces gobierno de Aníbal Ibarra, contra ese gobierno, por la falta de una política de asistencia para los niños cartoneros, una guardería para los niños que estaban con sus padres que realizaban la actividad de cartoneros. Y no fue bien en la justicia con ese amparo, y el gobierno de Ibarra no cumplió el fallo. Y entonces se realizó una movilización a la sede del gobierno de la ciudad. Y ese mismo día que se estaba haciendo la movilización, nos enteramos en el momento. El cardenal Bergoglio hace una homilía en la misa muy dura, ¿no? sobre la inacción del gobierno frente a la situación de los cartoneros y de los hijos de los cartoneros particularmente. Y después de haber visto eso en los diarios, nos comunicamos con él y empezamos a tener conversaciones sobre cuestiones sociales, y todos los años, a partir de ese año, se hacía una misa en Constitución, misas que en ese momento, por el oficialismo de ese momento, que era el oficialismo durante las presidencias de Néstor y de Cristina, era muy... No lo querían nada al obispo Bergoglio. No. Y es curioso, los macristas tampoco. Era como una cosa extraña, digamos, era como que se lo respetaba, pero al mismo tiempo se lo operaba, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hombre que habla con la verdad y habla muy duramente con la verdad. Sí, hay algunas excepciones, porque Gabriela Michetti era muy cercana, siendo del PRO, y también Elisa Carrió, Sí. pero tengo recuerdos muy presentes del ostracismo al que en el entonces gobierno nacional lo forzó. ¿Cree que el kirchnerismo es desagradecido con el Papa? No podría contestar. Yo creo que la Argentina es ingrata con el Papa, ¿no? Que la Argentina es ingrata con el Papa, en general. No, pero digo, ahora se decía que el Papa prefería no tener esta reunión con el presidente. No sé Yo no tengo la más remota idea de nada de eso, porque francamente no creo, no le puedo dar una certeza, pero no creo que el Papa esté tan obsesionado con lo que pasa en la Argentina como lo que en algunos medios de comunicación o algunos periodistas piensan. Realmente. ¿Pero usted no cree que al Papa le preocupa, por ejemplo, que si llega a una situación límite, usted no cree que el Papa haría algo por Argentina? No, desde luego, pero como lo haría también por un país de África o de Asia, porque su rol en el mundo, aunque a los argentinos nos duela esto tanto, porque somos tan envidiosos de aquellos que han logrado trascender nuestra mediocridad, tanto nos duele, el Papa tiene otras obligaciones que estar viendo los problemas internos de la Argentina. Entonces, cualquier cosa que él haga se sobreinterpreta de una manera que expresa también mucho, creo yo, ¿no?, la mezquindad de espíritu de quienes realizan esas interpretaciones
que en el resto del mundo se ven como ridículas. O sea, Pero igual, Juan, acá todos sabemos que el Papa jugó un rol para acercar a Argentina a una especie de, por lo menos, intento de negociación con el fondo, digamos, que tuvo yo un lo que rol entiendo, preponderante para por lo menos para tender puentes. yo lo que entiendo, porque tampoco es un tema del que sepa mucho, es que la orientación pastoral del Papa es tender puentes siempre que hay una situación de conflicto. Lo ha hecho en Colombia, lo ha hecho en Venezuela, lo ha hecho en países de África, el caso que conozco es el de Ghana particularmente, lo ha hecho en Asia, y desde luego lo debe estar haciendo a través de las instituciones correspondientes de la Santa Sede, que tiene un cuerpo diplomático de unos cuantos cientos de años, lo debe estar haciendo también en el caso de la Argentina. Si él tiene un amor particular por la Argentina o no, no es algo que yo pueda responder. Es posible, pero el amor es por la humanidad, por la paz y por la justicia. Y él lo hace de una manera que genera la admiración de mucha gente en muchos lugares del mundo, menos en la Argentina. Ahora, yo pienso que un poco traicionado se debe sentir porque por el tema, por ejemplo, de la legislación del aborto. ¿Usted está a favor de esa legislación o no? Yo ya me pronuncié sobre ese tema. Yo tengo la posición que tiene la religión a la que pertenezco, pero también pertenezco a una organización donde hay posiciones distintas y como parte del debate interno entre mujeres, sobre todo, de uno y el otro lado, de los dos colores, me dijeron que era un tema sobre el que yo me tenía que pronunciar. Entonces yo respeto esa definición de mis compañeras y no prefiero no hablar del tema porque no es un tema que mi opinión pueda No, ser pero algo pero el positivo. Papa debe sentirse traicionado, pienso yo, o sea, porque él definitivamente... No sé, la verdad es que no podría contestar, podría ser una especulación como la que hace usted, pero no, me cuesta mucho. Bueno, es una esos especulación términos. informada, porque siempre se manifestó a favor mejor dicho, en contra de la legislación a favor del aborto. No, Mire, desde luego, no está contento. yo estoy a favor de que exista la legislación del aborto, pero también sé informadamente que el Papa está en contra. Eso es Que eso no es una obviedad. Cualquier sacerdote o monja está en contra, porque es dogma. Digamos, no hay tu tía ahí, sino cambiate de trabajo, digamos, ¿no? Pero sí, eso es una cosa que es así, es cierto. Pero no sé en términos sentimentales. Es un tema que sucede en muchos países del mundo, digamos, y eso no impide que tenga relaciones diplomáticas con los presidentes o presidentas o primeros ministros de otros países con legislación de estas características. ¿A usted le ¿no? pidieron que no esté en este evento que se hace donde va a estar la directora del fondo y va a estar Guzmán? ¿Le pidieron que no esté o usted decidió no estar? A mí nadie me pidió nada. A mí, en general, por suerte, gozo de una libertad bastante amplia en mi vida para tomar las decisiones que considero únicamente hablándolas con mi conciencia y con el grupo de personas que trabajan, militan, desarrollan una actividad de organización social conmigo. ¿Qué opinión tiene como abogado de este pedido de facultades extraordinarias del presidente, Juan? La verdad que no lo estudié en profundidad. Sí creo que en una situación de crisis sanitaria hay que tratar de que haya una sola orientación y una sola dirección, ¿no? Me parece que es negativo para el país. Debe haber una media biblioteca de un lado y media biblioteca del otro, con cada medida que se toma, pero si no hay una dirección única en una tormenta, el barco se va a pique. Entonces, los principales dirigentes de la Argentina, me refiero fundamentalmente a Alberto Fernández y Larreta, los que tienen los cargos ejecutivos más importantes, junto a los gobernadores y gobernadoras, tienen que encontrar fórmulas de acuerdo para darnos al resto del pueblo una dirección única sobre si tenemos que mandar a los chicos a la escuela o no los tenemos que mandar, en qué horario se puede salir, en qué horario no se puede salir, qué puede abrir y qué puede cerrar. No creo que la verdad esté ni 100% de un lado, ni 100% del otro, que debe haber una verdad relativa en cada lugar, pero sí que en una situación de catástrofe, de emergencia, es muy importante que haya una dirección única.
Claro, ahí usted está hablando de las articulaciones de la política, pero también hay una cosa que uno no puede no puede soslayar, que es la existencia de la Constitución Nacional, y esa está por encima del presidente, de usted, de mí, de los gobernadores y de todos, ¿no? Lógico, pero la Constitución, como cualquier plexo normativo, está sujeta a interpretaciones. Y las interpretaciones las realiza muy antojadizamente el poder político, el poder judicial, el periodismo, los ciudadanos. Es decir, frente al mismo artículo tenemos distintas lecturas, ¿no? Por ejemplo, para mí el artículo 14 bis implica que el Estado debería garantizarle una vivienda a cada ciudadano, y si no se estaría violando la Constitución, y eso no es lo que piensa muchas otras personas en este país, ¿no? De hecho, hay fallos contradictorios sobre una cosa y la otra. Lo que yo pienso fundamentalmente, saliendo de los extremos, ¿no? De los extremos de decir que estamos frente a un autoritarismo antidemocrático, que me parece que es un extremo de la grieta, y el otro extremo es decir que está todo bárbaro y se hace todo perfecto, y que el que tiene una opinión en contra es un asesino, que es el otro extremo de la grieta. Creo que hay que poder encontrar una forma razonable de procesar una situación crítica como la que tenemos. Claro, pero en este contexto, usted me hablaba recién de las interpretaciones sobre la Constitución, Sí. pero hay digamos, un control de la constitucionalidad que le corresponde a la Corte, y hoy, por lo menos en este pedido de facultades extraordinarias, el Poder Ejecutivo parece estar rebatiendo o ignorando a la propia Corte, y eso por lo menos en nuestra normativa, en nuestro orden jurídico, y se lo digo porque usted es abogado, lo comprende, parece reñirse por lo menos con lo que corresponde a una república, ¿no? Si así fuera, la Corte tendrá la posibilidad de declarar inconstitucional una eventual ley o un eventual decreto, como ya lo ha hecho, y fíjese, se ha respetado. Es decir, la Corte definió que que el gobierno de la ciudad autónoma tenía facultades para mantener las escuelas abiertas, y esa decisión de la Corte, que el presidente está en desacuerdo y el Ejecutivo está en desacuerdo, la han respetado. Entonces no podemos hablar de una situación antidemocrática cuando se está respetando el fallo de la Corte. Bueno, cuando lea la ley que mandaron, el proyecto de ley que mandan al Congreso, se va a dar cuenta que tal vez no está tan respetado. Pero bueno, imagínese que digamos que hay yo no creo que sea tan de cajón como usted dice, digamos, ¿no? No lo leí, pero ya imagino que mucha de la gente que lo redactó no piensa como usted, por ejemplo, y no creo que ninguno sea un autoritario. Las críticas sobre constitucionalidad incluso están saliendo del propio Frente de Todos, pero como usted no lo leyó, yo no voy a entrar en una polémica injusta, porque usted si no lo vio al proyecto, vale la pena. El ejercicio intelectual. El ejercicio intelectual es, vamos a suponer que tuviera elementos de inconstitucionalidad. Existen los mecanismos institucionales para declarar la inconstitucionalidad. Es decir, que se presente una ley en el Congreso, incluso que se vote una ley en el Congreso, que tenga vicios de inconstitucionalidad, no transforma ni al Congreso ni al que presentó la ley en autoritarios, en la medida que respeten si el día de mañana la Corte declara inconstitucional esa norma. Pero un presidente que manifiesta, por lo menos... Pero Juan... Que nos podemos enorgullecer en la Argentina, una de las pocas cosas es que desde el 83 hasta aquí tenemos un orden institucional que funciona mejor que en el resto de los países de América Latina. Pero Juan, lo que le quiero plantear es que un presidente que al menos intenta barrer con la división de poderes, barrer con una orden dada por la Corte Suprema de Justicia en una ley por si pasa, por lo menos manifiesta una intención autocrática. No, yo no comparto. Si la está respetando, por ejemplo, ¿usted pensó lo mismo cuando Macri designó por decreto a 2 ministros de la Corte Suprema? La verdad me pareció mal la designación por decreto de ministros de la Corte Suprema. ¿Autócrata? Lo que pasa es que esa decisión fue revisada en forma prácticamente inminente. Bueno, pero el día que la tomó esa decisión, ¿ese día usted pensó que era un autócrata?
Lo que pasa, Juan, es que acá ya existe un fallo de la Corte Suprema. Eso es lo que usted está soslayando. Un tema puntual, pero pueden existir... Tiene una obsesión con Macri. Tiene una obsesión con Macri. Para todos saca Macri. No, me parece que tienen que dejar a Macri en el pasado, Juan. No, pero no se puede dejar en el pasado la historia. Porque, insisto, es Guatemala o Guatepeor. Entonces hay que comparar con la realidad. Entonces, pero lo que pasa es que a mí me parece que a mí, como a usted, nos preocupa el futuro. O sea, si yo, a mí a usted me parece que en lo que podemos coincidir es que nos preocupa el futuro. Sí, pero con y si a usted le preocupa el orden legal del país, le debería preocupar que el presidente esté mandando una ley donde se carga la Constitución, digamos. Bueno, porque la verdad es que yo, si hay algo que no le veo ninguna vocación al presidente, es de hacer nada demasiado radical, digamos, ¿no? O sea, por eso le digo, va a administrar una crisis y no veo que haya un presidente con ninguna vocación de hacer nada demasiado, ninguna locura, no va a hacer ninguna locura. ¿A usted le gustaría que haga alguna locura? En algún sentido es una lástima, porque para que en la Argentina cambien algunas cosas, algunas locuras hay que hacer, ¿no? Pienso en el elogio de la locura de Erasmo, hablando del humanismo. Algunas locuras hay que hacer. Es decir, pensar que cada familia tenga un terreno de 200 metros cuadrados en la Argentina. Y suena a una locura. Yo creo que es una locura que hay que hacer. Está lleno de terrenos baldíos. Se puede hacer, se puede lotear y se le puede entregar a la gente para que se construya su vivienda. Pensar en un salario universal con una jornada de 4 horas garantizadas para todos los argentinos que no tengan un empleo fijo. Claro, el punto es cómo se logra eso, si generando crecimiento y empleo o si rompiendo el orden legal, el orden jurídico. Hay mucho capital muerto en la Argentina, ¿no? Hay muchas cosas que no se utilizan, que están desperdiciadas. De hecho... Pero existe el derecho a la propiedad también, Juan. ¿Pero quién está hablando de violentar el derecho a la propiedad? Bueno, no le pregunto, por las dudas. No, de ninguna manera, no. De hecho, la Constitución está reglamentada, por ejemplo, la expropiación, que es un mecanismo absolutamente constitucional con el que, por ejemplo, se construyeron las autopistas, Puerto Madero. La ley más grande de expropiación que hubo en la época democrática en la Argentina es una ley que yo ayudé a redactar, que la firmó Carrió, Massot y Negri, que es la ley de expropiación de 4.500 macizos donde están los barrios populares. Que se votó por usted habla de lograr esos objetivos dentro de la Constitución, pero no cambiándola. Desde luego, lo que pasa es que como, insisto, hay interpretaciones diversas, por ejemplo, que usted me parece una persona razonable. Ahora, que Alberto Fernández tiene intenciones autocráticas, me parece una enormidad, me parece una exageración. Yo entiendo que usted... Perdóneme, ha emitido más de 90 decretos de necesidad y urgencia, entiendo el presidente, en este año. Sí, pero eso no lo convierte en un autócrata. ¿Usted ve a Alberto Fernández y ve a un autócrata, a un dictador? Una persona que pide facultades extraordinarias para, de alguna manera, reglamentar las libertades individuales. Porque yo vengo haciendo... Perdóneme, pero me siento perfectamente razonable en este sentido. Yo creo que está sugestionada realmente mucho, porque pensar que Alberto Fernández, que es un tipo totalmente moderado, que habla con todo el mundo, que eso no lo hace ni buen ni mal gobernante, eso no es cuestión, hasta le diría, de modales, que es un autócrata, y me parece una locura. ¿Usted habla del Alberto Fernández de antes, de ahora, de ayer o de antes de ayer? No, del Alberto Fernández de siempre. Siempre fue un tipo muy normal, digamos, ¿no? De hecho, tiene una conducta en algún punto parecida a la de tiene una conducta muy normal, digamos, ¿no? Muy poco asimilable a los liderazgos carismáticos latinoamericanos, sean de centro izquierda o de centro derecha, que son los que generalmente reciben las acusaciones más de populismo, etc. Juan, si la normalidad pasa por querer cargarse la división de poderes, por querer cargarse la autonomía de los gobiernos federales, por querer cargarse las libertades individuales que garantiza la Constitución, como por ejemplo enseñar y aprender, como por ejemplo comerciar, como todas las que están en el artículo 14 bis, yo no sé cuál es la normalidad que usted le ve a Alberto Fernández. No, por eso, perdóneme. Usted le está atribuyendo intenciones a Alberto Fernández, ¿no? No, está en sus decretos, está en su posición. Pero es la interpretación. ¿Usted manda a los chicos al colegio en Capital, Juan? Sí. ¿Sí o no?
Eso yo ya lo dije, no me está haciendo no me está sacando ninguna confesión de ninguna cosa inapropiada. Bueno, no, que no es una confesión. Pero ¿por qué los manda a los chicos al colegio en Capital? Por dos motivos. Porque en mi familia no hay ninguna autocracia, digamos, ¿no? Somos dos los que decidimos y los que opinan son varios. Y mi opinión fue una opinión minoritaria, vamos a decirlo. Yo hubiese preferido no llevarlos a la escuela. Nos pasa en un montón de familias, mire que no todas las familias en la Argentina están absolutamente de acuerdo con que hay que llevar a los chicos a la escuela, ni todas las familias están absolutamente en contra de llevar a los chicos a la escuela. No, esos extremos están solamente en la opinión de algunas personas que participan del debate público. Hay gente que piensa una cosa y gente que piensa otra. Y mis hijos van en la ciudad porque yo vivía en la Patagonia y cuando empecé a mudarme, me iba a mudar a una casa en Saavedra. Y al final decidimos venirnos a un barrio más humilde, en Boulogne, y ya los pibes están anotados y la verdad que están en una buena escuela, en la Dorrego. Y bueno, no debería haberlo dicho. Lástima, no se puede borrar. Y la escuela está abierta. Y bueno, la decisión de mi familia fue llevarlos. Y es una decisión válida, como el que decimos llevarlos. Estoy de acuerdo con usted, pero básicamente usted los lleva porque hay unas autoridades que decidieron mantener las clases. Sí, hay un tribunal máximo del país que decidió validar esa decisión y a pesar de existir toda esa normativa y esa legitimidad, el gobierno nacional vuelve a mandar un proyecto para que no haya clases, para determinar pero desde la nación si hay clases. Hay una autoridad local que tomó una decisión y hay una autoridad judicial que ratificó esa decisión. Y yo, quien le habla, que no estoy de acuerdo con la decisión, yo personalmente no estoy de acuerdo con la decisión, como ciudadano la acato, aunque no estoy de acuerdo. ¿Y sabe por qué no estoy de acuerdo? Hoy sí estoy de acuerdo, pero hace 2 semanas no. Porque Emanuel, director del hospital de Moreno, con quien hablo seguido, y otros médicos que conozco, y yo tengo muchos médicos en mi familia, estaban desesperados por el colapso de las camas de terapia intensiva, sobre todo en el conurbano, que hoy, por distintas razones, están en una situación bastante mejor a la de hace 2 semanas. Por suerte, sí. Entonces, hay muchas opiniones, y yo creo que poner las cuestiones en extremos de estamos frente a una autocracia que nos está robando todos los derechos, y decir que está todo joya, me parece que tiene que haber algún punto de intermedio. Y yo creo que plantear que Alberto es un autócrata, o que se quiere llevar puesta la división de poderes, y después justificar que Macri nombre por decreto a 2 jueces, y que eso no está tan mal, yo no le dije eso. Que tenemos en la Argentina, yo no le dije eso. De capacidad de procesar con racionalidad y moderación las situaciones que ocurren en la realidad. Bueno, pero usted me dijo recién, yo acato lo que dijo la Corte. Lo que le estoy contando es que el que no acata lo que dice la Corte, por lo menos por la letra de este proyecto de ley, es el presidente. Y a mí eso me preocupa. A mí no me preocupa, me dedico a otra cosa. Es un error lo que usted está diciendo. Bueno, léalo al proyecto, por lo menos, para decir eso. Porque el proyecto puede decir, declárese una monarquía inca, y se manda al Congreso ese proyecto, el Congreso lo aprueba, y la Corte después declara inconstitucionalidad. ¿Y a usted le parece un juego honesto político mandar un proyecto confrontando con la Constitución y con un fallo ya declarado? El proyecto puede decir, deróguese la Constitución, y es un proyecto ilegítimo, y la Corte, la Argentina, tiene los resortes institucionales para anularlo o no anularlo. Y en el momento que vive Argentina, ¿podemos prestarnos a esa joda y que la política se dedique a eso en vez de a los problemas reales? Bueno, esa es otra discusión. Eso no es otra discusión, Juan. Yo me pregunto por qué... Eso que estás diciendo ahora está bien. Es decir, ¿no hay alguna forma más inteligente de hacer esto? Y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, una cosa es decir eso, y otra cosa es rasgarnos la vestidura diciendo que estamos en una dictadura, porque eso es una barbaridad. Yo no me rasgo nada, le estoy diciendo lo que mandó el gobierno al Congreso, lo que está por mandar al Congreso. Usted dijo que era un gobierno autocrático. Es como decir que Macri era una dictadura. Era una barbaridad también. Las dos cosas son una barbaridad. Ni Macri era una dictadura, ni Alberto es una dictadura. Ni Macri era una autocracia, Juan, ni Alberto es una autocracia. Juan, lo que le estoy diciendo es que si... Nosotros no podemos estar teniendo este diálogo.
Bueno, mire, afortunadamente usted y yo estamos teniendo este diálogo porque primero yo soy sujeto de derechos y no me va a decir Alberto Fernández qué derechos tengo, porque ya me gritoneó mandándome a leer la Constitución a mí cuando la justicia terminó diciendo que la razón la tenía yo y no él. Pero bueno, eso es otro tema, usted no tiene nada que ver con eso. Ahora, usted es sujeto de derechos, yo también, y así nos reconocemos a nosotros mismos. Sí. Lo que yo le estoy planteando... Nadie nos está impidiendo ejercerlo. Claro, pero lo que le estoy planteando es que cualquier autoridad, sea Macri o Fernández, que quiera sumar el poder público, me parece sospechoso. Bueno, voy a leer el proyecto y si quiere después lo discutimos puntualmente, pero no me parece que desde ningún punto de vista exista la más remota posibilidad de que ninguna autoridad política en este país quiera asumir la suma del poder público. Me parece que es una exageración gigantesca. No una pequeña exageración, una exageración gigantesca que también nos debía discutir los temas reales. Porque si en vez de discutir cuál es la mejor forma de procesar la pandemia en beneficio del común, estamos discutiendo algo ridículo, como si estamos frente a una autocracia, una democracia, y la verdad es que perdemos el tiempo. Eso también es parte de, entre comillas, la joda. Digamos, discutir cuestiones hasta filológicas. La verdad, Juan, al proyecto no lo mandé yo, ¿eh? Al proyecto no lo escribí yo, ni usted. Pero el proyecto lo escribió el gobierno. Puede ser un proyecto horrible, puede ser un proyecto que esté reñido con la Constitución. Eso no hace que el gobierno sea autocrático. Eso no hace que el gobierno sea autocrático. ¿Habrá escrito una norma de una manera incorrecta? ¿Habrá escrito una norma reñida con la Constitución? Como resultó con un montón de normas de un montón de gobiernos que fueron declaradas inconstitucionales en distintos tribunales de la Argentina. Porque para eso existe el control de constitucionalidad, por si alguien le chinga y hace una ley que no corresponde, digamos. Entonces, no me parece que tengamos que hacer, digamos, semejantes acusaciones que casi ponen fuera, impiden que el otro exista. Porque si yo te digo autócrata, dejas de existir, no estás fuera de la discusión. Era el mismo, para mí, el mismo error, el mismo síndrome que decir que Macri era dictadura. No, Macri era un rival político, una persona con la que uno puede tener enormes diferencias ideológicas, éticas, etcétera. Bueno, discutimos la política. No buscamos subterfugios en decir que era una dictadura, un facho, o un mafioso calabrés. Discutimos la política. Yo no estoy de acuerdo con cómo se tomó la deuda, por este y este motivo. No estoy de acuerdo con la política monetaria, por este y este motivo. No nos escondemos del debate real detrás de calificativos grandilocuentes que nos hacen mucho daño. Eso es lo que pienso yo, puedo estar equivocado, pero pienso que es así. Y además, aclaro, no es que lo digo con el dedito acusador. Yo lo hago todo el tiempo también. Porque nos hemos metido todos en una dinámica. Lo del dedito acusador lo dijo usted, ¿eh? ¿Qué? Lo del dedito acusador lo dijo usted. Lo del dedito acusador lo dijo usted. Yo hago esto también. A mí también me pasa. Juan, tengo que ir a las noticias, pero le agradezco mucho por esta conversación. Gracias. Espero que la haya pasado bien. No, muy bien, muy bien. Un abrazo. Cuando guste. Chao, hasta luego.